Esa historia tiene lugar en los años 80. Era una época bastante diferente a la de hoy en día. Yo vivía en un pueblo muy retirado de Chiapas, un lugar donde no teníamos acceso a muchas cosas, entre ellas educación. Rara vez llegaba algún maestro que prometía quedarse para enseñarnos algo, solo para irse después de algunos meses, pues no aguantaba la vida en ese pueblo tan apartado. En aquel entonces yo tenía 9 años y me gustaba ir a la escuela, aunque, como mencioné antes, no había muchas oportunidades de asistir. No es una sorpresa que, cuando llegó la noticia de que un nuevo maestro llegaría al pueblo, fui uno de los más emocionados. Recuerdo incluso ser el primero en llegar al salón aquella mañana en la que comenzaban las clases por primera vez. Al parecer, lo habíamos estado esperando el día anterior para darle la bienvenida, pero él no pudo llegar sino hasta muy entrada la madrugada, lo cual no era muy extraño, pues llegar a aquel lugar era muy complicado. Esa era la razón por la que nadie había visto al profesor hasta ese momento. Yo me encontraba bastante emocionado hasta que lo vi entrar. Se veía muy serio. No debía pasar de los 30 años. Tenía una cicatriz que abarcaba desde la ceja hasta casi la boca, y sus ojos estaban algo sesgados. No supe por qué en ese momento, pero me dio muchísimo miedo. Recuerdo que incluso intenté hundirme lo más posible en mi asiento, mientras él me miraba directamente y caminaba hasta su escritorio para sentarse. Me observó por un momento y me preguntó mi nombre. En el instante en que se lo dije, asintió de una forma extraña y miró su lista, que tenía junto con otros papeles. No volvió a mencionar nada hasta que hubo más alumnos. Fue como si yo no existiera para él hasta que empezaron las clases. No fui el único que notó que el hombre era extraño. En cuanto hubo un pequeño descanso, la mayoría de los niños comenzó a comentar lo raro que era. El maestro hablaba con una voz muy gruesa para su apariencia, además de que su forma de moverse era extraña. Aún así, ninguno de nosotros se atrevió a decir nada. Nuestros padres nos habían enseñado a tener respeto hacia los mayores, y el solo hecho de cuestionar la apariencia de aquel profesor podía ocasionarnos problemas con ellos. Todo eso se quedó entre nosotros en ese momento. Aquel maestro no hablaba con nadie más que con los niños al dar clases. Los adultos murmuraban sobre lo ermitaño y raro que era, pues parecía ir a un solo lugar durante todo el día. Si no lo veías en el viejo salón que usábamos como aula, seguramente se encontraba en el pequeño cuarto que se usaba para albergar a los docentes que llegaban. La luz de las velas siempre estaba encendida, salvo en algún momento de la noche cuando se apagaba. Fuera de su raro aspecto y de lo que los adultos murmuraban sobre él, todo parecía normal. Recibíamos clases, lo cual era lo que más me agradaba, y por primera vez parecía que este hombre no tenía ninguna prisa por irse del pueblo, lo que al menos para mí era un buen indicio de que tendríamos maestro por un buen tiempo. Recuerdo aquel día perfectamente. Habíamos ido al cerro junto con un grupo de mis amigos. Nuestros padres no tenían ningún problema en ello. Habíamos ido allí a jugar prácticamente desde que teníamos memoria. Conocíamos ese lugar como la palma de nuestra mano, y nuestros padres nos lo permitían, siempre y cuando no nos adentráramos demasiado. Estábamos explorando y haciendo cosas de niños cuando la noche comenzó a caer. Sabíamos que era hora de regresar. Comenzamos a caminar hacia la salida del cerro. Ninguno de nosotros tenía miedo a la oscuridad. Habíamos caminado por esos lugares oscuros toda nuestra vida, pero en ese momento algo no se sentía como todos los días. Nos sentíamos vigilados. No importaba hacia dónde miráramos. No podíamos ver a nadie cerca que pudiera estar ocasionando esto. Aunque todos queríamos hacernos los valientes, fingiendo que no sentíamos nada, el camino se nos estaba haciendo eterno. De pronto escuché algo. Parecía un búho, pero era un poco extraño. El sonido, sí, había escuchado búhos antes, pero esta vez sonaba diferente. Era muy fuerte, y no sonaban varios búhos, sino solo uno, y tendría que ser muy grande para hacer ese ruido tan fuerte. Recuerdo que al escucharlo, todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Miré a mis amigos, quienes incluso habían perdido el color de la piel.
Sin decir palabra, corrimos sin mirar atrás hasta que estuvimos fuera del cerro. Todos nos fuimos a nuestras casas y no lo comentamos. Al día siguiente, uno de mis amigos aseguró que seguro eran más de uno y por eso se escuchaba así, pero yo no estaba tan seguro. Tal vez no habría sido tan relevante, pero después de eso comenzamos a escuchar que animales empezaban a desaparecer. Perros, gatos, cabras y otros animales de ganado. Decían que era como si simplemente se esfumaran, pues la gente aseguraba verlos encerrados, bien, o que eran muy grandes y bravos como para que algún animal se atreviera a llevárselos. Eso sin mencionar que aquello jamás se había visto en el pueblo, a pesar de que vivíamos cerca de donde había depredadores. Los animales no solían acercarse a buscar comida, y hasta era raro verlos. Recuerdo escuchar decir a mi padre que si aquello continuaba así, un grupo de hombres iría a cazar a lo que fuera que estuviera llevándose los animales de la gente, pues aquello significaba la pérdida de mucho, y era lo que muchos contaban para subsistir. Además, hablaban de que lo que fuera que estuviera llevándose los animales debía ser muy inteligente. Parecía poder abrir puertas de los gallineros y corrales, ya que no había señales de fuerza. Una noche me desperté en mitad de la madrugada. Tenía muchas ganas de ir al baño. El único problema era que éste se encontraba afuera. Uno de mis más grandes miedos de niño siempre había sido despertar a medianoche y salir al baño. Comúnmente trataba de aguantarme lo más que podía hasta que amaneciera, pero en aquel momento ya no podía aguantar más, necesitaba ir. Decidí levantarme y salir de la casa para ir al baño. Me encontraba haciendo lo mío cuando escuché un aleteo, pero este no sonaba como el de ningún otro animal que hubiera escuchado antes. Este debía ser enorme, más grande que yo. Incluso me quedé paralizado donde estaba, mirando a través de la pequeña rendija de la puerta. La vista era bastante mala, pero aún así no apartaba la mirada. Quería ver si aterrizaba en algún momento, pues lo escuchaba bastante cerca. A pesar de que moría de miedo, quería saber a quién pertenecía. Además, me sentía algo seguro estando dentro del baño. De pronto pude ver un gato. No era mío, pero sí era un gato que solía ver de vez en cuando por ahí. Al parecer no tenía dueño y mi padre solía darle de comer algunas veces. Todo fue muy rápido, pues algo descendió y tomó al gato entre sus patas. Después, nuevamente, escuché al gato gritar de una forma espantosa mientras intentaba liberarse. El aleteo se escuchó muy fuerte por unos segundos antes de volverse cada vez más lejano y dejé de escuchar. A pesar de que ya no podía escuchar nada, no me atreví a salir del baño. Me quedé paralizado en el mismo lugar hasta que los rayos del sol comenzaron a salir. Mi padre salió de la casa un poco preocupado. No me había encontrado en la cama. Tocó la puerta del baño con la esperanza de encontrarme ahí. Al principio no le respondí, hasta que tocó 2 veces más. Me preguntó qué estaba haciendo y me ordenó salir. En cuanto salí, apenas podía hablar, tratando de explicar lo que había visto esa noche. Mi padre estaba bastante al tanto de los robos y desapariciones de animales que habían estado pasando, y pensó que, si bien podía haberme confundido un poco respecto a lo que había visto, yo podía haber sido la clave para encontrar al responsable de verdad. Quiso cuestionarme un poco más al respecto, pero sin importar cuánto me pidiera recordar, mi historia era siempre la misma. Un ave gigante se había llevado al gato y nada más. Mi padre asumió que tal vez lo que había visto sí había sido un pájaro que se llevó al gato, pero que tal vez no era tan grande y solo me había confundido por el miedo y la oscuridad. A pesar de que intenté convencerlo de que eso no había sido así, él no me creyó. Se veía un poco molesto, no podía darle más información y me dijo que mejor lo olvidara. 2 noches después sucedió esto. Mi padre no era el tipo de hombre que le gustara perder, por lo que afirmó que se quedaría despierto todas las noches esperando que aquella cosa se atreviera a ir por sus animales. No es que creyera exactamente en lo que yo le decía, pero pensaba que tal vez un lobo o coyote era el responsable, y si se atrevía a ir por sus animales, entonces él los estaría esperando. Intentó por hacerme perder el miedo a aquella cosa, me hizo hacer guardia con él,
Yo no quería hacerlo, tenía mucho miedo, pero no era como si tuviera un voto en aquella decisión. Eran como las 2 de la mañana. Yo estaba cabeceando en mi asiento y mi padre también. No habíamos visto ningún tipo de movimiento en todas las horas que llevábamos sentados esperando a que aquella cosa apareciera. En un momento, mi padre me dijo que fuera a la pequeña despensa que teníamos fuera por un poco de licor, lo cual, según él, le ayudaría a no dormirse. Yo no quería ir solo, pero no me atreví a contradecirlo. Me levanté de mi asiento y fui hacia la despensa, que estaba un poco retirada, pero aún dentro de la propiedad, por lo que mi padre no pensó que fuera peligroso ni nada parecido. Saqué el licor de la despensa y en el momento en que salí, comencé a escuchar algo. Eran ruidos de ratas. Era bastante común que cerca de ahí mi padre tuviera algunas trampas para evitar que robaran la comida, y como a mí me daba algo de tristeza que las ahogara después de atraparlas, solía abrir la jaula para que se escaparan. Al escuchar los chillidos de una de ellas, decidí hacerlo antes de que mi padre se diera cuenta. Esos chillidos se escuchaban un poco lejos de mí, por lo que sabía que la rata había entrado en una trampa de la parte trasera de la despensa. Comencé a caminar hacia allí, y mientras me acercaba, algo me decía que no estaba bien. Si bien las ratas solían chillar muy fuerte cada vez que caían en las trampas para intentar liberarse, esta rata gritaba de una forma horrible. Nunca había escuchado gritar así a un animal. Además, una vez que estuve más cerca, pude también escuchar como si alguien masticara de forma escandalosa. Me acerqué un poco más, esta vez intentando ser más cauteloso, pues tenía un poco de miedo, a pesar de que cada fibra de mi cuerpo me decía que retrocediera y mejor dejara que mi padre encontrara al animal. Mi sentimentalismo por querer liberarla pudo más. Caminé más y al estar a unos escasos metros me detuve. La sangre se me congeló. Pude ver de espaldas a una persona. La luz era escasa, no iluminaba bien aquella noche, pero lo suficiente para distinguir la silueta de alguien en cuclillas. Esta persona no tenía ropa, o al menos eso era lo que podía ver. Estaba de espaldas y los huesos de su espalda se marcaban demasiado. Parecía estar mordiendo algo de una forma bastante asquerosa, como si no hubiera comido en días y comiera con mucha desesperación. No sé si fui yo quien hizo ese ruido, o si simplemente él se percató de mi presencia, no lo sé. Pero mientras lo miraba, de pronto giró su cabeza. No fue solo un giro, su cabeza casi dio la vuelta completa. No pude ver las facciones de su rostro por completo, pero parecía estar deformado, además de que tenía un par de ojos muy grandes que brillaban un poco. Eso hizo que mis piernas reaccionaran y saliera corriendo de ahí lo más rápido que pude con mi padre. Incluso solté el licor en un punto. Comencé a decir con desesperación que había un monstruo en la despensa, que debía ir a verlo, que estaba comiéndose las ratas. Él, algo asustado por el pánico que había generado en mí, fue de inmediato a ver qué era lo que había visto. Yo fui tras él. Él tenía una linterna. Cuando iluminó, vio que ya no había nada. Lo que sí había era un montón de tierra removida, como si alguien se hubiera revolcado sobre ella, además de que había pedazos de rata, piel, cola y pelo. Mi padre no sabía qué creer. Era claro que algo había sucedido ahí, pero la cosa que yo le describía simplemente era irreal. Pero me vio tan alterado que decidió darme por mi lado, diciéndome que ya se había ido, que seguramente no volvería y que por favor me tranquilizara. Esa fue la última vez que hice guardia con mi padre. Jamás me lo volvió a pedir, a pesar de que lo hizo un par de veces más después de eso. Los días pasaron y los animales no dejaban de desaparecer. Tanto mi padre como algunos otros hombres del pueblo comenzaron a hacer expediciones para encontrar y cazar al animal, pero sin importar cuánto se esforzaron, jamás pudieron dar con él. Y es que en realidad ni siquiera sabían qué era lo que estaban buscando. Algunos decían que tenía que ser un lobo, o tal vez un jaguar. Otros decían que era demasiado inteligente como para hacerlo, ya que podía abrir las puertas. Una noche volví a mi casa con mi amigo.
Estábamos jugando fútbol y se nos había hecho un poco tarde. No estábamos para nada preocupados, puesto que, aunque era de noche, no era tan tarde como para que nuestros padres se molestaran con nosotros. Además, la luna brillaba tan intensamente que iluminaba perfectamente los caminos, por lo que no teníamos miedo. Estábamos hablando de cosas sin sentido cuando escuché a lo lejos un aleteo. Mis ojos se abrieron inmediatamente, mirando hacia el cielo, intentando ver lo que sonaba. Estaba seguro de que era lo que había visto aquella noche. Inmediatamente le dije a mi amigo que debíamos correr a nuestras casas. No sé si él escuchó lo mismo o si vio el miedo en mi voz, pues comenzó a correr conmigo sin hacer ningún tipo de pregunta. En muy poco tiempo el aleteo comenzó a ser más fuerte. No había casas en muchos metros, por lo que sabíamos que nadie nos ayudaría. Teníamos que correr rápido. Una sombra nos cubrió, obstruyendo la luz de la luna. Era enorme, como un ave, pero tan grande como un hombre adulto. No pude evitar girar la cabeza y verla. Estaba volando alto, pero casi en su totalidad. Era parecida a un búho, solo que era enorme. Fue cuestión de segundos cuando descendió sobre nosotros. Yo era más rápido que mi amigo, siempre lo había sido, y ya que él iba más atrás, fue tomado por el animal. Recuerdo sus gritos pidiendo auxilio. Quise girarme para ayudarlo, pero como dije antes, todo fue tan rápido que no pude. Mi amigo ya estaba en el aire, sujetado por esa cosa, justo como lo había visto con el gato, solo que ahora lo hacía con mi amigo. Debía haber gritado muy fuerte. Tal vez mi amigo fue quien lo hizo, pues alertó a las personas con sus gritos, quienes comenzaron a llegar y pudieron ver aquella cosa que volaba sobre el cielo, con mi amigo sujeto. Claramente era la oportunidad que el pueblo había esperado. Era la primera vez que lo veían, no pensaban dejarla escapar. Comenzó una persecución llena de disparos y maldiciones. Yo comencé a seguir a la gente. Me sentía más seguro con ellos que intentar volver por mi propio pie a mi casa. Me di cuenta de que estábamos encaminándonos hacia la casa del profesor. En ese momento ni siquiera pensé mucho en ello. Ya nadie veía a la criatura, pero eso no impedía que continuaran buscándola, pues no pensaban darse por vencidos tan fácilmente. Comenzaron a dispersarse para cubrir más terreno y buscarla. Fue entonces que comencé a quedarme solo. Aquello me dio tanto miedo que lo único que pude hacer fue pensar en ir a casa del profesor. Si bien me ponía incómodo en clase, ya me había acostumbrado a ello y era la única casa en kilómetros. Pensé que podía quedarme con él hasta que todo se calmara. Tal vez incluso podría llevarme con mis papás. Mientras todos comenzaban a buscarlo, me dirigí a casa del maestro. Toqué un par de veces. No había luz en su casa, lo que me hacía pensar que tal vez ya estaba dormido, pero quería que me abriera y no desistí. Además, me di cuenta de que la puerta no estaba cerrada. Fue entonces que la empujé. Entré e intenté explicarle la situación en la que me encontraba, pero no recibí respuesta, además de que el lugar olía mal. El olor me golpeó muy fuerte. Era una mezcla entre suciedad y algo que hoy puedo identificar como sangre en descomposición. Durante el tiempo que había estado con las personas, una de ellas me había dado una linterna, la cual encendí en aquel momento con la intención de acabar con toda esa oscuridad. Fue entonces que lo vi. En una esquina se encontraba el profesor. Estaba desnudo, pero eso no era lo peor. Tenía los pies deformados como si fueran pies de un ave. Su cuerpo entero parecía estar ardiendo, casi como si fuera una nueva piel. Además, tenía ciertas plumas en las heridas. Estaba de espaldas a mí, pero en cuanto encendí la luz, también volteó a verme, y entonces vi que su rostro era lo peor de todo. No solo tenía unos ojos enormes y circulares, sino que su rostro estaba deformado en un pico. Grité con todas mis fuerzas. Creo que incluso me desgarré la garganta al hacerlo. Intentó abalanzarse sobre mí, pero solté la linterna y pude salir rápido. Me uní a uno de los grupos de personas que aún se encontraba cerca, los cuales comenzaron a llamar a los demás. El profesor pudo salir por una ventana antes de que suficientes personas estuvieran cerca. Su velocidad era sorprendente.
Se metió al cerro y nadie volvió a verlo. Las desapariciones de animales cesaron después de eso y nunca se volvió a ver por el pueblo. Mi padre siempre dijo que había brujos que buscan un nuevo sitio al cual habitar, pues al ser descubiertos, solo les quedaba huir. Por lo que seguramente eso es lo que hizo después de escapar. Seguro se encuentra en algún otro pueblo, o tal vez ya esté muerto. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.